Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias por sumarse a esta nueva charla. Ahí si nos quieren ir contando de dónde se están uniendo. Nosotros estamos en Argentina, en Buenos Aires, muy contentas de participar en el feed y de encontrarnos por este canal. Vamos a hablar hoy de cómo podemos a través de los datos lograr que las organizaciones tengan un impacto más duradero y sostenible. Así que vamos a ir ahí navegando sobre los datos y detalles de estos proyectos tan interesantes de descubrir conocimiento a través de los datos. Hola Michelle, hola Arancha, bienvenida. Qué bueno que se nos unen desde México. Ahí vamos a dar unos minutitos más para que se sumen más. Desde Colombia también, Gary, qué bueno que te estás sumando. Muchas gracias a todos. Hola Susana, también de México, excelente. Ahí vamos a esperar que todos puedan trasladarse de las otras charlas en las que estaban y lleguen a nuestro escenario para comenzar. Ahí se sigue sumando gente, bienvenidas. Lucía, Florencia, Delphi, qué bueno. Eunice también. Bueno, ya vamos teniendo un lindo público. Súper. Bueno, si les parece, entonces vamos a ir comenzando para aprovechar el tiempo que tenemos mucho para conversar hoy. Eh, Como les decía, en esta charla vamos a discutir en cómo los datos pueden ayudar a las organizaciones sociales a evaluar la rentabilidad de sus proyectos y programas, a identificar áreas de mayor impacto, a tomar decisiones informadas sobre la asignación de los recursos, a explorar distintas herramientas y técnicas de análisis de datos que podamos utilizar para optimizar la recaudación de fondos, identificar nuevas formas de financiamiento, construir relaciones más sólidas con nuestros donantes y nuestros patrocinadores. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a esta charla. Vamos a compartir una presentación y me voy presentando, pero no soy la única que los va a acompañar en esta charla. También me va a acompañar Male de Donar Online, que ahí se nos va a unir también. Mi nombre es Juliana Pontón, yo soy la directora de soluciones digitales de Wingu. Estoy en este momento en Buenos Aires y conmigo está Malena de Donar Online, que ahí está teniendo algunas cuestiones de conexión, pero ahí va llegando, buenísimo. Hola Male. Ahí está, ahí me pude sumar de vuelta, perdón, pero hay con unos problemitas de conexión. Gracias, Juli. Bueno, yo soy Malena o Male, y actualmente soy la responsable de Data Analytics de Donar Online. Trabajé algunos años en soporte en Customer Care, así que quizás si usan Donar Online me conocen o han recibido mails de mi parte. Un gusto tenerlos acá. Así que bueno, vamos a ir presentando la PPT. Si internet me acompaña, tengan un poquito de paciencia. Ahí vamos. Y queremos empezar con una frase inspiradora. En este caso, a ver, ahí yo creo que ya se va a poder ver. Ahí está. Contanos, Male, ¿de qué se trata esta frase inspiradora? Bueno, sé que es una frase que puede ser un poco polémica, así que aguanten un momentito que les cuento. Sin entrar ahora mucho en el debate más sobre la sostenibilidad del petróleo o no, los datos son el nuevo petróleo. ¿Y qué queremos decir con esto? El petróleo es algo que se extrae, que se puede usar crudo, pero que es mucho más valioso una vez que se procesa y se refina. Y sabemos que, sea algo sustentable o no, en nuestra economía actual y desde hace varios años, que es un recurso súper valioso. Con los datos pasa algo muy parecido. Los datos los tenemos que poder captar, los tenemos que poder extraer para poder usar,
Y el dato en sí solo, así suelto, independiente, no me sirve de mucho. Lo puedo usar, pero la verdad es que no me va a agregar mucho valor. Para que agregue realmente más valor, lo tenemos que poder procesar, lo tenemos que poder transformar y complementar con otros datos para que se transforme en información. Y además, así como no sabemos muy bien qué productos están hechos de petróleo o no, o podemos intuir un poco, pero no sabemos, con los datos quizá nos pasa que usamos muchos productos, sobre todo productos tecnológicos que tienen que ver con datos o que están alimentados por datos y es algo que no tenemos tan presente en nuestro día a día. Así que bueno, es algo bastante poderoso. Con Juli hoy vamos a tratar de contarles un poco cómo lo pueden aprovechar, así que le paso la palabra a ella. Gracias. Y eso sí, la verdad que la habilidad que tenemos de transformar estos datos en información y esa información en conocimiento es lo que nos va a dar ese poder y la posibilidad de crecimiento de nuestras organizaciones. ¿Para qué vamos a usar esto? Porque utilizando los datos vamos a poder medir y gestionar nuestro impacto, ¿no? Y hago hincapié en la parte de gestionar y podríamos tener una propia charla sobre medición de impacto, que no va a ser esta, pero la dejamos para otra oportunidad. Pero sí sabemos que a través de la gestión del impacto y midiendo y evaluando los datos que vamos capturando sobre el impacto que tenemos, podemos lograr muchas cosas. Podemos tener más claridad sobre la teoría del cambio, si realmente comprender si el trabajo de la organización está generando el impacto social que buscamos, poder evaluar y ajustar las estrategias para maximizar la efectividad de nuestros programas, impulsar el desarrollo de oportunidades de mejora en los servicios que brindamos. Nos permite también asignar los recursos de manera más eficiente y enfocarnos en los recursos positivos, demostrar resultados, eficiencia en el uso de estos recursos, lo que va a aumentar nuestra capacidad para captar fondos. También vamos a poder medir nuestra eficacia en las comunicaciones para lograr comunicaciones claras, convincentes, que logren demostrar el valor y la importancia del trabajo de nuestra organización con nuestros donantes. Nos van a proporcionar información sobre los resultados que van a favorecer nuestra imagen, que nos van a ayudar también no solamente a atraer más socios y donantes, sino a generar la incidencia que estamos buscando. Entonces, obviamente sí, queremos esto, queremos todo. Ahora, ¿por dónde vamos a comenzar? Y ahí les vamos a dar algunas pistas. Lo primero que vamos a hacer es hacer un ejercicio y los invitamos a que se sumen en este ejercicio. Soñemos, digamos que tenemos una base de datos con toda la información y todos los datos de los donantes y las donaciones desde 2010 a la fecha. ¿Qué les gustaría saber? Si pudieran hablar con la base, así como hablamos ahora con el chat GPT, ¿no? Y que nos gusta esto de poder hablarle en un lenguaje natural. Si pudieran hablarle a esta base de datos de donantes y donaciones, ¿qué le preguntarían? Y les doy este tip, ¿no? De pensar en preguntas, teniendo en cuenta qué necesitamos saber para asegurar ese impacto, ¿no? ¿Qué queremos preguntarles? Y ahí los invitamos a que, o bien escaneando el código QR o ingresando con el código que figura ahí, entren en Menti y puedan completar algunas ideas. Si no lo logran, pueden también mandarlo y participar a través de los comentarios. A ver ¿qué les gustaría saber? Me van llegando respuestas. Vamos a ver si podemos después compartirles estas respuestas. Y hacemos este ejercicio mientras se van sumando respuestas, porque todo proyecto de datos empieza con una pregunta, o generalmente más de una pregunta, varias preguntas. Pero es esa definición de cuál es la necesidad que quiero cubrir, esa es la estrategia. Eso es lo que realmente hace a un proyecto de datos que tenga sentido. Y pensar qué necesitamos saber para asegurar ese impacto duradero. Es lo primero que va a ser el trigger de cualquiera de estos proyectos. Una vez que tenemos esa pregunta, entonces ahí ya tenemos la base para arrancar nuestro proyecto de datos. A ver si podemos compartir los resultados y si no, al final ahí Ahí se tendrían que estar viendo. Ahí vemos algunas preguntas. Entonces, ¿cuál es el perfil del donante?
¿Qué más tenemos? ¿Qué deberíamos volver a hacer? Ahí una decisión, hay que tomar una acción, hay que decidir, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes, hacemos algo distinto. Hay un montón. Incrementar los donativos. ¿Dónde se van de baja? ¿Cuál es la tasa de caída? Ahí tenemos métricas. ¿A través de qué canal llegan? Y saber a través de qué canal es más eficiente probablemente también nos haga tomar decisiones. En fin, hay un montón. Muchas gracias por participar. Buenísimas todas estas preguntas. Y vamos a irles contando cómo pueden hacer para armar sus proyectos de datos dentro de sus organizaciones e intentar responder todas estas preguntas. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a tener es la pregunta. Y las preguntas ya las tenemos. Bien, ahora, tenemos que pensar ahora que tenemos la pregunta es qué elementos necesitamos en este proyecto de datos. Los elementos que necesitamos para comenzar es los datos que vamos a necesitar. Y esos datos tienen que estar ordenados de alguna manera. Tienen que estar ordenados en una base de datos para así tener la capacidad de utilizar esos datos y aplicar análisis y realizar distintas metodologías de análisis. Una vez que ya analizamos los datos y descubrimos el conocimiento o la información que estábamos buscando, esas respuestas a las preguntas que nos hicimos, entonces necesitamos una herramienta de visualización para poder compartir el conocimiento. ¿No? Ahí preguntaban, bueno, ¿cuál es el canal más eficiente? Una vez que descubrí cuál es el canal más eficiente o cuál fue el mensaje que mejor funcionó en la campaña, quiero visualizar esto y de una manera fácil de transmitir estos hallazgos al resto de las personas que van a usar esta información para con ello tomar mejores decisiones y esas acciones de, bueno, ¿qué vuelvo a hacer? ¿No? Cada uno de estos elementos son un tema en sí mismo y también podríamos dedicar unas cuantas horas a hablar de cada uno de ellos, pero lo que vamos a intentar hacer en esta sesión es hacer un recorrido sobre los puntos claves de cada cosa. Esta presentación las van a tener, en la presentación van a tener muchos más datos y tienen extras también, ya les adelanto, así que después van a poder ir a mayor profundidad en cada uno de estos temas. Entonces, vamos a ver de estos puntos cuáles son las cuestiones básicas. Lo primero que dijimos es, ok, tengo la pregunta y ahora necesito una base de datos. ¿Qué voy a incluir en mi base de datos? Y en mi base de datos voy a incluir todos los datos que necesito para responder esa pregunta. Probablemente, en principio, voy a pensar en algunos datos y a medida que voy analizando se me van a ir ocurriendo necesidades nuevas o más datos. Y algunos datos los voy a tener disponibles y otros no. Lo importante es ver de dónde vienen esos datos. Tener muy presente cuál es la fuente, quién es el dueño de esa información. Buscar inconsistencias en la data también, activar filtros y entender los datos con los que estoy tratando. Es súper importante hacer preguntas y no asumir nada. Si yo veo una fecha y dice fecha de activación, ¿pero qué es exactamente? Donante activo, ¿qué significa activo? Porque activo para algunos puede ser que hizo donaciones en los últimos 3 meses y para otros puede ser que hizo donaciones ese mismo mes. Entonces es importante entender muy bien los datos que tengo y no asumir cosas. Ahora estos datos tienen que estar disponibles, tienen que estar limpios, bien formateados, para poder ser explotados de manera más eficiente. Y para eso tienen que estar en una base de datos. Una base de datos en forma simple es un conjunto de datos que responden a un mismo contexto y que están almacenados de forma estructurada. Ya les digo que una base de datos no tiene colores. Yo sé que todos amamos los Excel que armamos con un montón de colores y filtros y cosas. Eso no es una base de datos, porque sobre esos colores no se puede accionar. Entonces sí hay muchas técnicas y como les decíamos, les vamos a dejar en los extras algunos datos más, pero sepan que esos datos, tanto pueden ser internos o externos, lo importante para establecer una buena base de datos es seleccionar los datos, hacer la recolección, preparar esos datos de forma tal que no sean en colores, sino que tengan variables que determinen esos atributos, hacer una validación, probablemente necesite hacer una limpieza, normalización, consolidación, y después pensar dónde se van a almacenar. Por suerte hay herramientas que nos ayudan con esto que seguramente ustedes utilizan, como los CRM o las plataformas de donación en línea, que ya nos ayudan a ir generando estos datos de una manera organizada y en un formato de base de datos. Ahora, una vez que tenemos la base de datos, ya estamos listos para empezar a hacer el análisis.
Y el análisis en general lo trabajamos en 3 etapas. Lo primero que hacemos es explorar, entender con qué estamos tratando, identificar patrones, sacar estadísticas básicas, ver si existen correlaciones, identificar aquellas variables más relevantes. Una vez que tenemos eso, empezamos a preparar. Decimos, bueno, de todos estos datos, esto es lo que yo voy a necesitar para el análisis específico de la pregunta que quiero responder. Y en esa preparación de datos puede surgir que querramos sumar una variable más o armar categorías. Puedo tener fecha de nacimiento, pero por ahí quiero generar una variable nueva, una categoría donde agrupe jóvenes, adultos, niños, porque para mi análisis eso es más fácil que no trabajar con una fecha de nacimiento. Entonces podemos crear índices, indicadores, hasta incluso seleccionar una muestra si nuestros datos son muchos y queremos trabajar con una muestra en particular. Todo eso es lo que vamos a hacer en la parte de preparación. Para después poder modelar. Preguntaban antes cuál es el perfil ideal. Bueno, en el modelado es donde empezamos a armar ese perfil ideal de donante, donde también vamos a poder, por ejemplo, armar los resultados de una campaña o la asignación de recursos. ¿Cuál sería esa distribución ideal a la que queremos apuntar? O incluso, en base a la historia que tenemos, decir cómo pensamos que va a trabajar determinado modelo si hacemos ciertas acciones. Para esto hay muchas herramientas. Hay herramientas de análisis de datos que son gratuitas, que no son sofisticadas, que seguramente todos utilizamos, como las planillas de cálculo. Hay otras que son un poco más complejas, como Google Analytics, Tableau, Power BI. Estas herramientas lo que nos permiten es trabajar con una cantidad más grande de datos, identificar tendencias, patrones de una manera más fácil cuando se trata de todos estos datos, de muchos datos, ¿no? Incluso hay plataformas más complejas, como las plataformas que se realizan a medida, que se pueden hacer con Python, con R y demás, que incluso tienen a su vez estos lenguajes de programación ciertos paquetes y librerías pensados específicamente en la exploración, la preparación y el modelado de datos. Pero esto ya es para cuando se trata de datos más complejos. Una vez que tenemos entonces el análisis hecho, ya descubrimos el conocimiento, sabemos cuál es el canal más eficiente, descubrimos el mensaje o identificamos algo en los datos, una correlación y demás, lo importante ahora es poder transmitir esta información, este conocimiento que encontramos. Para facilitar la comprensión de estos datos y de modelos analíticos, tenemos que utilizar herramientas de visualización. Y para ello lo importante de tener en cuenta, como en cualquier comunicación, porque comunicar datos es parte de comunicar en sí, es pensar en cuáles van a ser las personas usuarias. No es lo mismo si yo voy a hacer un tablero de interno sobre las donaciones y demás, que si yo quiero hacer comunicar para una campaña de incidencia sobre alguna cuestión que está sucediendo de corrupción, educación, género y demás, ¿no? Entonces, pensar bien cuál va a ser mi audiencia. De ahí pensar en cuál va a ser mi interfaz, cómo voy a hacer esta carga y disponibilización de los datos, ¿sí? Hay que pensar en la recurrencia, esto lo voy a hacer de única vez, va a tener una carga automática, etc. Y después pensar en cuál es el mejor producto final. Pueden ser tableros, dashboards, reportes, mapas, infografías y demás. Las herramientas de visualización de datos pueden ser las mismas que utilizamos para análisis, que generalmente tienen, pero también hay algunas herramientas particulares, como por ejemplo para visualizar redes de organizaciones y demás. Con todo esto, bueno, fue un repaso súper rápido sobre un proyecto de datos. Pero lo interesante ahora es ver, bueno, cómo aplicamos esto a casos de uso reales. Y acá les vamos a presentar algunos casos de uso que se han hecho con datos, donde lo que se busca es, a través de los datos, compartir algo. El primer caso es el de la plataforma de presupuesto abierto con perspectiva de género y diversidad. En este caso, la pregunta disparadora es, ¿qué recursos del presupuesto nacional argentino, en este caso, están orientadas a reducir brechas de género? Y por otro lado, ¿se están ejecutando esos presupuestos? ¿Qué es lo que se busca con esto? Tomar acciones de políticas económicas orientadas a cerrar estas brechas de manera sostenible. ¿Qué se hizo? Como base de datos se buscaron todos los presupuestos. Es una base externa, una base de gobierno que ya tiene todos esos datos.
se realizó una tarea de análisis y de preparación muy pesada, en la cual se etiquetó cada uno de los ítems en este presupuesto con una brecha y una subbrecha. Por ejemplo, si en el presupuesto había una partida para la construcción de un jardín de niños, un jardín de infantes, un jardín maternal, entonces ellos se lo etiquetó como brecha de género, subbrecha, tiempo y cuidado. Y a su vez se le sumó una ponderación, porque esto no va a ayudar al 100% a cerrar la brecha de género, sabemos, pero va a tener un aporte. Bueno, ¿cuál va a ser ese aporte? Todo esto se trabajó como parte de ese trabajo de análisis y de preparación. Y después se modeló y se trabaja a través de la visualización en una página que disponibiliza estos datos y tiene visualizaciones, gráficos interactivos en las cuales los usuarios pueden, a través de filtros y selecciones, ver los datos sobre una brecha determinada en una provincia, en un sector determinado y demás. Y a su vez esto se va alimentando a medida que el presupuesto se va ejecutando. Otro ejemplo es el del índice de diversidad e inclusión. Y este lo mencionamos porque en este caso la pregunta es cómo promover la diversidad y la equidad y la inclusión en el ámbito de las organizaciones empleadoras de Latinoamérica. Y este caso lo que tiene que lindo para contar, aparte de obviamente el impacto que está teniendo, sino que la base de datos se va generando a medida que las personas van contestando un cuestionario. Es una base de datos en SQL que se va armando con las respuestas a un autodiagnóstico que las organizaciones hacen, en la cual se participan en generar este índice a través de un formulario. Hay indicadores que ya están pensados y hay visualizaciones, hay un informe desplegable para cada organización donde podrá ver y compararse frente al resto y frente a ciertos ideales donde está esa organización respecto a este índice de diversidad e inclusión. Por otro lado, esta es otro caso. Todos estos son proyectos que hicimos desde WIMU. Este es un proyecto que trabaja un Consejo de Redacción de Colombia, en la cual trabaja con una base de datos enorme, indexa todos esos archivos en una base de datos de contratos de gobierno, son bases externas muy grandes, con financiadores y funcionarios de gobierno. Y lo que permite es generar una herramienta de análisis para los periodistas cuando están tratando de descubrir y haciendo sus investigaciones periodísticas, casos de corrupción y demás, donde colocan un nombre X y les trae toda la información relacionada de contratos y demás de esa persona o organización, compañía, etc. En este caso se hizo a través de un desarrollo a la medida porque se trabajó con una base muy grande de datos. Un último caso, y este lo traigo porque la visualización es diferente. En este caso se está utilizando una metodología de análisis que se llama Social Network Analysis o análisis de redes, en el cual lo que se tienen nodos, se mapean relaciones y nodos. En este caso los nodos son personas, jueces, fiscales, expedientes, y las relaciones son las causas de corrupción que están presentadas, ¿no? Entonces así va relacionando, este es un proyecto que lo pueden ver, no es un proyecto generado por WIMU, por una organización amiga, y lo que hace es a través de esta metodología de análisis y de visualización, porque tiene las dos cosas. Por un lado se usa esta metodología específica para analizar estas redes y cómo unos están relacionados con otros, y también se utilizan herramientas de visualización diferentes que permiten ver estos gráficos. Si acá es una imagen estática, pero la realidad es que esto se puede hacer zoom, uno va tocando cada nodo y va presentando las distintas relaciones, se puede filtrar, etc. Este es otro ejemplo también de mapeo, es interesante porque también permite ver los clústeres, en este caso es de mapeo de ecosistemas migratorios y de refugio, y ahí yo marqué unos 3 puntitos en un circulito amarillo. En este caso, lo que se está mapeando es el área en la que se está trabajando, y ese es el área de investigación. Y como ven, hay solo 2 organizaciones mapeadas que están trabajando en temas de investigación específica sobre migración y refugio. Este es un caso particular, es una foto también, pero
lo bueno es que esta metodología permite mucho identificar estas cuestiones de clústeres y de agrupamientos. Hasta acá les contábamos varios casos donde se pueden utilizar datos con distintas herramientas. Les dejo un par más, utilizando una herramienta sencilla como un CRM que probablemente tengan. Esto es un caso de donde se utiliza el CRM, Salesforce, para esta organización, que carga todas las consultas sobre la temática que ellos trabajan y se realiza un análisis en la misma plataforma. Se realizan tableros exploratorios para análisis de tendencias, patrones, donde también se colocan alertas. Es decir, no todo tiene que ser complejo. Hay veces que estos trabajos son simples y con las herramientas que ya tenemos en nuestra organización. A continuación, el próximo ejemplo es interesante también porque se utilizó Salesforce y en este caso la pregunta es, bueno, ¿cómo son los movimientos remigratorios de las personas que trabajan con esta organización? Y se utilizó un mapa para visualizarlo. Y este mapa también está hecho y vinculado con la información y la base de datos que ya tienen en su CRM, que también es un Salesforce en este caso. Entonces ahí tienen unos ejemplos de cómo se pueden usar las herramientas que ya tienen, los datos que ya tienen, para visualizar y analizar los datos. Y ahora les dejo con Male, que les va a contar sobre cómo también analizar los datos nos puede ayudar a la sostenibilidad financiera y la recaudación de fondos. Gracias, Juli. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en un evento de todo el día sobre sostenibilidad, obviamente en estos minutitos no les voy a llegar a profundizar un montón, pero sí quería hablar un poco de la sostenibilidad financiera y la recaudación de fondos, sobre todo la recaudación pensada como recaudación con donantes individuales, que sabemos que es súper importante y que es una de las fuentes de financiamiento que podemos tener como organizaciones sociales. En un informe de 2020 que les vamos a dejar linkeado para que después lo puedan leer y lo puedan descargar, entre Civic Hub, Cubadí y Donor Online encontramos que los donantes individuales son una de las principales fuentes de financiamiento y que las organizaciones que tenían más donantes recurrentes eran las que evaluaban constantemente los resultados de sus campañas. Entonces, más allá de las diferencias en las culturas de donaciones de cada país, que sabemos que, por ejemplo, en Argentina es mucho más común que haya donaciones recurrentes o mensuales que en México o Colombia, lo que podemos aprender es que analizar el rendimiento de las campañas de recaudación es fundamental para poder mejorar el rendimiento de esas campañas y, por ende, mejorar nuestra sostenibilidad financiera. Entonces, ¿cómo podemos trabajar si tenemos una plataforma de recaudación de fondos online? Vamos a poder tener varios beneficios, un montón de beneficios, y podría hablar de esto todo el día, pero pensando en los datos, algo que está súper bueno es que estas plataformas nos van a permitir probar distintos formularios muy rápidamente, formularios para poder captar los datos de los donantes, cambiar la cantidad de preguntas, entonces tratar de pensar, volviendo a lo que traía Juli, bueno, ¿qué datos necesito? Entonces quizás pensar qué datos quiero pedirle a mis donantes, más allá de los datos que yo necesito sí o sí para poder hacer el recibo de donación o para poder cobrar su donación. Si quiero saber algo más, bueno, ¿para qué me sirve esa información? Y aparte, un beneficio que no es nada menor es poder tener nuestra base de datos online, que la podamos descargar desde cualquier lugar, que la podamos aprovechar desde una compu, prolija y normalizada. O sea que ahí ya tenemos un montón de trabajo que está hecho, que ya está terminado. Y entonces les propongo 3 formas de trabajar con estos datos. La primera es en la misma plataforma, la segunda a través de una integración y la tercera es exportando o bajando esos datos para usar otras herramientas. Así que vamos a hacer un pantallazo cortito. Antes, como decía Juli, en esta presentación no vamos a poder cubrir todo, pero les dejamos acá algunas métricas comunes para analizar rendimiento de campañas y para analizar en relación a la recaudación de fondos. Si ahora hay algún fundraiser en el público, va a decir, listo, estas las conozco todas, y está buenísimo. Acá lo que estamos planteando es también empezar a pensar qué métricas les sirven a ustedes para los objetivos de su proyecto, de su organización, de su rol.
podemos tener una lista de 50 métricas y tener un dashboard, un tablero con esas métricas y tenerlas actualizadas automáticamente, qué sé yo, pero si no las sé usar o no las sé aprovechar, tampoco me sirve. Lo importante, la clave es elegir esas métricas que son más representativas y más importantes para los objetivos que yo estoy persiguiendo. Entonces, bueno, datos en la plataforma de donación en línea. Lo bueno es que todas las plataformas tienen algún tipo de tablero. Acá les traemos un ejemplo de cómo se ve en Donar Online, por ejemplo. Para tener un pantallazo general para nuestro día a día está buenísimo. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver cómo se ve el monto aprobado de un mes, cuánto tenemos de rechazo, cuál es la tasa de rechazo, cuál es el monto promedio de donación. Pero lo que tiene como de malo es que en general estos indicadores no se pueden personalizar. Vamos a tener lo que nos disponibilice la plataforma que usemos, que seguramente va a tener filtros, vamos a poder explorar esos datos de distintas formas, pero no lo vamos a poder personalizar a lo que necesita nuestra organización. Otra opción que les comentaba era hacer una integración. En este caso les traigo un ejemplo de la integración con el CRM Salesforce, ¿no? Y hay un tablero de control para fundraising. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Es que podemos armar tableros que sí estén personalizados para lo que yo quiero medir, que se actualicen automáticamente. Podemos hacer que se envíen reportes de este tablero directamente por mail a las distintas personas de mi equipo. Entonces, si esto es importante que lo tenga la directora, la presidenta de mi organización o alguien de otro equipo dentro de mi organización, pero que tenga que comunicar esos resultados, se lo podemos hacer llegar de manera automática. Y también podemos complementar datos y tener como una visión súper global. Por ejemplo, puedo complementar mis datos de donantes con los datos de las personas que han venido a talleres o eventos de mi organización, o personas que han participado de proyectos. Entonces ahí podemos empezar a cruzar datos, a jugar y a entender mejor si hay alguna relación y cómo aprovecharla. Quizá algunas cosas para tener en cuenta de Salesforce es que, por un lado, la implementación la tenemos que hacer con alguna experta o experto. Puede ser una persona que esté dentro de mi organización o alguien que yo contrate para ese fin, pero es un punto para tener en cuenta. Y yo acá también les pongo, bueno, pensar si tiene sentido para mi organización. Quizás si ustedes están recién arrancando con una estrategia de donantes individuales o con una estrategia de datos, van a ver que no van a tener tantos datos como para quizás justificar la implementación de un CRM tan grande. Pueden pensar en otras herramientas y quizás sí tener el proyecto para más adelante, eso lo van a evaluar ustedes de acuerdo a los objetivos que tengan. Y una cosita más cortita, también está bueno pensar con los tableros, ¿quién es que va a estar mirando este tablero? No es lo mismo si yo soy un agente, por ejemplo, recaudador, que va a estar todos los días viendo si llegué al objetivo del día, o una persona en un rol estratégico que necesite una visión más global y más macro. Ahora sí, el tercer ejemplo entonces es exportar los datos de esa plataforma en línea y después usar otra herramienta. Acá, por ejemplo, hay un tablero parecido al que les mostraba antes, pero que está hecho en Looker Studio, que antes se llamaba Data Studio de Google. Y entonces acá lo bueno es que podemos hacer experimentos. Por ejemplo, si quiero probar un nuevo tipo de análisis y no quiero hacer todo el desarrollo en Salesforce, puedo hacer una prueba acá o hacer una prueba en Excel, en Google Sheets, en algo más sencillo. Y después, si me funciona, sí ponerme con la implementación para que ya se actualice automáticamente. Quizá la desventaja de esta forma puede ser que si estos archivos no están en la nube, no voy a poder compartirlos de forma tan fácil con mi equipo y en general van a ser como una foto, un momento en el tiempo. Sí, una foto en el tiempo no va a ser algo que se actualice y que yo pueda ir haciendo un seguimiento. Y bueno, les traigo entonces acá un ejemplo. No quiero irme de tiempo, así que va a ser cortito, pero van a tener después la presentación para poder mirarlo y les vamos a dejar también un video linkeado para que puedan seguir profundizando, de un análisis que se llama análisis de cohortes y nos sirve para medir el comportamiento de mis donantes, o en realidad de quien queramos. Acá lo estamos pensando para la retención. Entonces, la cohorte es un grupo de donantes que van a compartir alguna característica en común. En este caso, les propongo agrupar, por ejemplo, por la fecha de alta de la donación, pero ustedes van a poder ver
que esto se puede aplicar a lo que ustedes quieran. Y entonces vamos a medir un hábito y el comportamiento de ese hábito a lo largo del tiempo. ¿Qué hábito quieren medir y cada cuánto? Si es por día, por semana, por mes, por año, va a depender de lo que ustedes estén persiguiendo. Pero lo bueno de este tipo de análisis es que nos permite comparar una cohorte con otras y después identificar qué es lo que funcionó mejor o peor en cada caso. Entonces, esta es nuestra tabla de análisis de cohortes. Y como les pongo acá, este es solo el primer punto, el punto de partida. Les hago muy rapidito, creo que ya estamos en tiempo, pero les quiero explicar esta tabla para que entiendan de qué va. Acá entonces yo tengo, en mi primera columna, cuál es la cohorte, ¿no? Y como les decía, yo estoy viendo en qué fecha se dieron de alta los donantes. Entonces, en octubre de 2022 se dieron de alta 53 donantes. Ese mes, el mes 0, octubre, el 100% de los donantes como que se cobró su donación de manera exitosa. Al mes siguiente ya algunos se cayeron, al mes siguiente otros se cayeron, y así. ¿Y qué puedo ver, por ejemplo? En diciembre de 2022 se dieron de alta 50 donantes y los primeros 3 meses, o sea, diciembre, enero y febrero, el 100% se cobró de manera exitosa. Entonces ahí puedo empezar a pensar qué preguntas se despiertan, ¿no? Como hay un montón para pensar, yo acá les pongo algunos ejemplos, ¿no? Lo que nos interesa entonces es ver qué marcó la diferencia en esa cohorte que queremos analizar y para después pasar a ese último paso, como nos traía Juli, que es el paso de la acción. Una vez que yo entendí bien, bueno, ¿qué voy a hacer con esta información? Y acá entonces algunas ideas muy cortitas, seguro a ustedes se les ocurren muchas más, cómo llegaron esos donantes a nuestra organización, si esas donaciones se hicieron mayoritariamente en una sola campaña o en varias campañas, si alguna de esas se destaca, cuál es la narrativa de esa campaña o storytelling, si hubo algo especial en la bienvenida de ese donante, si hubo algún problema externo, quizá que influyó en el cobro o en la baja de la donación, y así al infinito pueden seguir preguntándose un montón, y esto entonces como que todo vuelve, ¿no? Esto puede ser la punta, como la punta inicial de un nuevo proyecto para seguir analizando, seguir explorando y entonces eh, buscar responder esas preguntas. Ahora sí, entonces voy a dejar de compartir, creo que estamos. A ver, buenísimo, gracias, Male. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta charla, que se queden con las ganas de responder esas preguntas que inicialmente formularon y cuentan con Male, conmigo, con Wim, con Donar Online para acompañarlos en sus proyectos de datos y que quedamos a disposición, les vamos a compartir la presentación con esos extras que les fuimos diciendo y con nuestros contactos también. Bueno, gracias Juli, gracias Male, también gracias por la puntualidad. Están ahí en el ranking de puntualidad, oradores puntualidad del FIT, así que por ahí se ganan el premio. Así que bueno, nos conectamos recién en 35, así que viene la charla de Carolina de Change, así que bueno, tienen tiempo si quieren de ir a hacerse un cafecito, un mate, un tecito, lo que quieran, y ya volvemos y seguimos con la programación. Muchas gracias. Chau, chau.